Cuando las órbitas invisibles del deseo comienzan a cerrarse alrededor de Géminis, el cielo se agita. No es un fenómeno menor ni casual, ocurre porque Géminis nace regido por Mercurio, el mensajero de los dioses, portador del verbo, del movimiento y de la curiosidad infinita. Allí donde pasa, deja estelas de palabras, ideas, risas repentinas y silencios que parecen promesas. Quien entra en contacto con esa energía no solo conoce a una persona, queda expuesto a un ritmo, a una frecuencia que despierta zonas dormidas del pensamiento y del alma. Y cuando algo despierta, puede volverse obsesión. La obsesión con Géminis no nace del control ni de la posesión, sino de la imposibilidad de abarcarlo. Géminis es aire mutable, cambia de forma en cuanto se intenta definirlo. Un día es conversación profunda, al siguiente ligereza, un instante es presencia total, luego distancia elegante. Esa danza crea un vacío fértil en el otro, un espacio donde la mente comienza a girar sin descanso. Se piensa en lo que dijo, en lo que no dijo, en lo que pudo haber querido decir. Mercurio deja acertijos, no respuestas. Y la mente humana, enfrentada al misterio, se aferra. Quien se obsesiona con Géminis suele hacerlo porque ha sido visto. Géminis tiene el don de mirar y escuchar como si nada más existiera. Capta detalles, contradicciones, sueños no confesados. Refleja al otro con una claridad tan viva que produce vértigo. Por un momento, la persona se siente comprendida, estimulada, ampliada. Y luego Géminis se mueve. No por crueldad, sino por naturaleza. El aire no se queda quieto. Esa retirada activa el eco, la necesidad de recuperar esa chispa, esa atención que parecía única. Desde el lado de Géminis, la reacción inicial no es de alarma sino de confusión. No comprende del todo por qué el otro se aferra, por qué exige definiciones, permanencias o promesas selladas en piedra. Géminis vive en el presente expandido, en la posibilidad abierta. Cuando percibe la obsesión, intenta primero explicarse, dialogar, aliviar con palabras. Mercurio busca resolver a través del entendimiento. Pero si la obsesión se vuelve densa, si intenta cortar el aire o fijar el movimiento, Géminis siente asfixia. Entonces aparece la huida, no siempre física, a veces mental o emocional. Géminis se fragmenta un poco, reparte su energía en varios frentes, se vuelve más ligero, más esquivo. No es castigo, es supervivencia. El signo sabe, aunque no siempre de forma consciente, que su esencia no puede vivir encerrada. Y aún así, hay culpa. Géminis no disfruta ser objeto de dependencia. Le pesa haber despertado algo que no puede sostener. La épica interna de Géminis comienza cuando comprende que no puede cargar con la obsesión ajena ni renunciar a su naturaleza para calmarla. En ese momento, el signo atraviesa una prueba mercurial, aprender a poner límites claros sin perder humanidad. Decir la verdad sin adornos, aunque duela. Aceptar que no todo vínculo está destinado a permanecer, pero todos dejan conocimiento. Géminis madura cuando entiende que su don no es quedarse, sino enseñar a pensar, a moverse, a respirar más amplio. La superación no llega en silencio absoluto, sino en integración. Géminis sigue siendo magnético, pero aprende a reconocer cuando su brillo despierta sombras en otros. No apaga su luz, pero orienta su fuego verbal con más conciencia. Transforma la experiencia en sabiduría, entiende que la obsesión ajena es un espejo de su poder, y que todo poder requiere responsabilidad. Cuando finalmente se libera del peso de ser deseado de forma desmedida, Géminis recupera su ligereza sagrada. Vuelve a reír, a explorar, a crear conexiones sin cadenas. Y deja atrás, en quienes se obsesionaron, una huella imborrable, la certeza de que una mente puede volar, de que la identidad no es fija, de que amar también puede ser movimiento. Así, en la gran rueda zodiacal, Géminis continúa su viaje como heraldo del cambio. Algunos intentarán atraparlo, otros aprenderán a volar con él por un instante. Pero solo quienes acepten el aire tal como es, libre, mutable, indomable, comprenderán que la verdadera lección de Géminis no es la obsesión, sino la expansión. Hay un trasfondo menos visible en la obsesión que despierta Géminis, un plano más sutil donde no solo intervienen las personas, sino los ritmos del tiempo, las memorias kármicas y la alquimia mental que este signo activa sin proponérselo. Géminis no solo atrae por lo que dice o hace, sino por lo que representa, la promesa de movimiento en un mundo que muchas veces se siente detenido.
Para quien vive anclado a certezas rígidas o emociones estancadas, Géminis aparece como un viento que abre ventanas cerradas desde hace años. Y cuando ese viento se va, el silencio posterior puede volverse insoportable. Existe también una dimensión infantil y arquetípica en esta obsesión. Géminis conecta con el niño eterno del zodiaco, con la curiosidad primera, con la risa espontánea y la capacidad de asombro. Quien se obsesiona con Géminis no solo desea al otro, sino que añora una parte perdida de sí mismo que despertó en su presencia. Esa nostalgia profunda se confunde con amor, dependencia o necesidad, cuando en realidad es un duelo por la propia libertad olvidada. Géminis no roba nada, recuerda. En el plano astrológico más profundo, la obsesión se intensifica cuando la persona tiene energía fija dominante o signos de tierra muy marcados. Allí donde hay miedo al cambio, Géminis actúa como catalizador abrupto. Mueve ideas, cuestiona rutinas, desmonta narrativas internas. El otro siente que su mundo se reordena, y ante ese terremoto, intenta aferrarse a la fuente del movimiento creyendo que así lo controlará. Pero el aire no se controla, se aprende a respirar con él. Géminis, por su parte, atraviesa una evolución silenciosa cuando se repite este patrón. Al principio puede sentirse halagado, incluso confundido con una falsa sensación de responsabilidad afectiva absoluta. Con el tiempo, aprende que no es salvador ni ancla de nadie. Esta comprensión es épica porque implica romper con la culpa heredada de ser brillante en un mundo que castiga la ligereza. Géminis carga desde temprano con la sombra de ser acusado de superficial, cuando en realidad opera en capas veloces que otros no alcanzan a procesar. Hay momentos en los que Géminis también puede sentirse tentado a sostener la obsesión ajena, no por malicia, sino por miedo al vacío. El diálogo constante, la atención permanente, el intercambio inagotable pueden volverse una trampa dorada. Pero cuando el signo despierta a su verdad, entiende que su misión no es llenar silencios ajenos, sino enseñar a habitarlos. Esa es una de sus grandes victorias internas. Desde una perspectiva épica, Géminis es un viajero de reinos mentales que deja mapas incompletos a propósito. No entrega respuestas finales porque su función es activar procesos, no cerrarlos. La obsesión surge cuando alguien confunde el mapa con el territorio, cuando cree que seguir a Géminis es llegar a un destino, en lugar de iniciar un viaje propio. Por eso, al alejarse, Géminis no abandona, inicia al otro en su propio camino, aunque no siempre sea comprendido en ese momento. La motivación más alta que emerge de este relato es la transmutación. Quien supera la obsesión por Géminis suele hacerlo cuando integra la lección mercurial, pensar por sí mismo, moverse sin miedo, comunicarse con honestidad interna. Y Géminis, al ver ese proceso cumplido, se eleva también. Comprende que su paso por la vida de otros no fue en vano, que incluso el dolor inicial se transforma en expansión. Así, Géminis continúa cruzando constelaciones humanas, ligero pero consciente, curioso pero sabio. Ya no huye solo por instinto, ni se queda por culpa. Se mueve por coherencia con su esencia aérea. Y en cada encuentro deja semillas invisibles, ideas que germinan tarde o temprano, alas mentales que se despliegan cuando la obsesión se disuelve y da paso a la libertad. Porque el legado más profundo de Géminis no es ser deseado, sino despertar. Hay todavía capas más profundas en este fenómeno, zonas casi invisibles donde la obsesión con Géminis se vuelve un rito de paso tanto para quien la siente como para el propio signo. En ese territorio sutil, la experiencia deja de ser interpersonal y se convierte en un acontecimiento del alma. Géminis activa procesos de individuación porque su energía no permite permanecer dormido. Allí donde aparece, algo debe moverse, aunque ese movimiento duela. Existe un componente nervioso y energético pocas veces mencionado. Géminis rige el sistema nervioso, las manos, la respiración, los impulsos eléctricos del cuerpo. La obsesión que despierta no es solo emocional o mental, es somática. El otro siente inquietud, urgencia, necesidad de contacto, de mensaje, de respuesta. El cuerpo entra en un estado de alerta creativa que, mal gestionada, se transforma en ansiedad. Géminis no provoca esto de forma consciente, pero su vibración acelera lo que ya estaba latente. Cuando se va, el cuerpo del otro debe aprender a regularse sin ese estímulo externo, y ahí se produce una de las mayores batallas internas. En el mito oculto de Géminis habita la dualidad eterna, Castor y Pollux, uno mortal y otro inmortal. Esta herida mítica explica por qué la obsesión suele dividir al otro en dos, una parte que idealiza a Géminis como algo casi divino,
y otra que lo resiente por no quedarse. Géminis carga con esta proyección ancestral. Es visto como puente entre mundos, como alguien que trae mensajes del cielo y luego regresa a él. Pero nadie puede vivir siendo solo un símbolo sin pagar un precio interno. El crecimiento del signo llega cuando deja de identificarse con la figura del mensajero incansable y se permite también silencio, profundidad y pausa. Hay momentos en los que Géminis se enfrenta a su propia sombra dentro de estas dinámicas. La sombra no es maldad, sino dispersión sin conciencia, palabra sin raíz, presencia que promete más de lo que puede sostener. Cuando esto ocurre, la obsesión ajena se intensifica porque se alimenta de ambigüedad. La épica personal de Géminis consiste en integrar su palabra con su verdad interna, en alinear pensamiento, emoción y acción. Cuando lo logra, la obsesión pierde fuerza, porque ya no hay mensajes contradictorios que atrapar. En un nivel astrológico más elevado, estas experiencias suelen activarse en tránsitos importantes de Mercurio, eclipses en signos de aire o contactos fuertes con el eje Géminis-Sagitario. Sagitario, su opuesto, representa el sentido, la visión amplia, la fe. La obsesión surge cuando falta sentido y se intenta reemplazar con estímulo. Géminis aprende entonces que su verdadera misión no es entretener ni sostener la atención ajena, sino servir como puente hacia una verdad más grande, aunque no sea él quien la encarne. Desde una perspectiva motivadora, la gran enseñanza es la soberanía mental. Quien ha atravesado una obsesión con Géminis y la ha superado emerge con una mente más libre, más ágil, menos dependiente. Aprende a generar su propio movimiento interno. Y Géminis, al presenciar esa transformación, reconoce el éxito silencioso de su paso. No todos los héroes se quedan en el reino que salvan. Algunos solo traen la chispa y continúan su viaje. En la madurez, Géminis deja de temer ser malinterpretado. Acepta que no todos están preparados para amar el aire sin querer encerrarlo. Su motivación ya no es agradar ni explicar, sino vivir en coherencia con su naturaleza mutable. Descubre que la verdadera conexión no se rompe con la distancia, y que el pensamiento libre es una forma elevada de amor. Así, la narrativa se completa como una odisea de conciencia. La obsesión no es el final del camino, sino el inicio de una expansión mayor. Géminis no es el destino, sino el umbral. Quien lo cruza y aprende a seguir caminando se convierte, a su manera, en portador del mismo fuego mercurial, curioso, despierto, libre. Y en ese eco infinito, el signo continúa su danza eterna, ligero y profundo a la vez, dejando tras de sí no cadenas, sino alas. Aún quedan territorios por explorar en esta saga invisible, porque la obsesión ligada a Géminis no solo se manifiesta en el vínculo directo, sino también en el tiempo posterior, cuando la presencia ya no está y, sin embargo, sigue actuando. Géminis tiene una cualidad espectral, no desaparece del todo. Permanece en frases que resuenan años después, en ideas que germinan lentamente, en decisiones que no se habrían tomado sin aquel encuentro fugaz. La obsesión muta entonces en recuerdo activo, en una voz interna que impulsa a cambiar de rumbo. No es nostalgia pasiva, es movimiento diferido. Hay también una dimensión social y colectiva en este fenómeno. Géminis suele ocupar el rol de conector, de nodo entre mundos, personas y realidades distintas. Quien se obsesiona con Géminis no solo pierde a alguien, sino la sensación de pertenecer a un flujo más amplio. Géminis abre puertas simbólicas, presenta universos mentales, despierta redes. Cuando se retira, el otro siente que el mundo se ha vuelto más pequeño. La superación llega cuando comprende que esas puertas no se cerraron, ahora sabe que existen y puede atravesarlas por sí mismo. En lo más profundo, Géminis representa el arquetipo del aprendiz eterno. Y la obsesión surge muchas veces cuando alguien confunde al maestro con el camino. Géminis enseña sin darse cuenta, transmite sin imponer, inspira sin prometer permanencia. Su energía despierta hambre de conocimiento, de intercambio, de vida múltiple. Cuando esa hambre no se reconoce como propia, se proyecta sobre Géminis como fuente única. El proceso de sanación consiste en reclamar esa curiosidad como fuerza interna y dejar de buscarla afuera. Géminis, en su evolución más alta, también enfrenta el desafío de la coherencia temporal. Vive en el instante, pero aprende que los demás viven el tiempo de forma distinta. Esta comprensión lo vuelve más sabio, más compasivo, sin traicionarse. No se vuelve estático, sino consciente del impacto de su velocidad.
Descubre que puede ser viento sin convertirse en tormenta, mensaje sin convertirse en confusión. Esta integración es uno de los grandes actos heroicos del signo. Existe además una alquimia silenciosa cuando Géminis elige no volver. No regresar a explicar, no regresar a cerrar, no regresar a tranquilizar. Ese no retorno no es frialdad, es respeto por el proceso del otro. Sabe que volver a ofrecer palabras puede reabrir heridas que deben cicatrizar solas. En ese gesto aparentemente distante hay una ética profunda, permitir que la experiencia complete su ciclo natural. Desde una perspectiva aún más elevada, la obsesión con Géminis revela el miedo humano al vacío creativo. Géminis llena espacios con ideas, sonidos, movimiento. Cuando se va, queda un silencio fértil que muchos confunden con pérdida. Pero ese silencio es el campo donde puede nacer una voz propia. La epopeya no está en retener a Géminis, sino en atreverse a hablar desde uno mismo después de su paso. Géminis, por su parte, aprende a confiar en que no será olvidado aunque no permanezca. Esta confianza lo libera del impulso de dispersarse en exceso, de multiplicarse por miedo a no ser suficiente. Comprende que una sola chispa auténtica vale más que 1000 destellos inconclusos. Y cuando alcanza esta certeza, su presencia se vuelve aún más poderosa, porque ya no nace de la inquietud, sino de la elección. Así, la narrativa se expande hacia una verdad mayor, la obsesión es una fase, no un destino. Es la resistencia inicial al cambio que Géminis encarna. Cuando esa resistencia se transforma en aceptación, aparece la verdadera herencia del signo, la capacidad de reinventarse, de pensar distinto, de vivir con ligereza sin superficialidad. Géminis no viene a ser poseído ni a poseer, sino a recordar que la vida es tránsito y que en el movimiento también hay profundidad. En el gran mito zodiacal, Géminis sigue avanzando como portador de antorchas invisibles. No ilumina caminos completos, solo el siguiente paso. Quien aprende a caminar con esa luz entiende que no necesita seguir al mensajero para siempre. Basta con haber escuchado el mensaje. Y cuando eso ocurre, la obsesión se disuelve en gratitud, el apego en aprendizaje, y el recuerdo en fuerza interior. Entonces la historia se cierra no con un final, sino con una expansión silenciosa que continúa mucho más allá del encuentro original. Todavía hay una corriente más profunda que atraviesa todo lo anterior y que rara vez se nombra, la relación entre la obsesión y el tiempo fragmentado que Géminis encarna. Géminis no vive el tiempo como una línea continua, sino como una constelación de instantes significativos. Para este signo, un encuentro breve puede tener la misma intensidad simbólica que una larga historia. Quien se obsesiona, en cambio, suele necesitar continuidad para procesar la experiencia. Allí nace una fractura invisible, el otro intenta prolongar algo que para Géminis ya ocurrió en plenitud. No porque haya sido poco importante, sino precisamente porque fue completo en su propio lenguaje temporal. Esta diferencia en la vivencia del tiempo convierte a Géminis en una figura casi mítica, alguien que parece haber vivido mucho en poco. Esa intensidad condensada deja huella. La obsesión surge cuando se intenta estirar lo que estaba destinado a ser destello. Pero los destellos no se repiten igual, iluminan y luego se integran en la memoria como guía. Cuando se acepta esto, la experiencia se transforma en legado interno, no en herida abierta. Hay también un aspecto vocacional en todo este proceso. Géminis suele aparecer en momentos donde la vida del otro está a punto de bifurcarse. No llega cuando todo está definido, sino cuando hay duda, inquietud, hambre de algo distinto. La obsesión no es solo con la persona, sino con la posibilidad que representa. Géminis encarna la opción no tomada, la vida alternativa, la versión de uno mismo que aún no se ha atrevido a existir. Aferrarse a Géminis es, en el fondo, un intento de no perder esa posibilidad. Superarlo implica tener el coraje de vivirla sin intermediarios. Desde el punto de vista del propio signo, estas dinámicas obligan a un refinamiento interno muy particular. Géminis aprende que su palabra es creadora, que no es neutra. Una frase lanzada al viento puede convertirse en ancla para otro. Esta toma de conciencia no lo vuelve silencioso, pero sí más preciso. Empieza a elegir mejor cuándo hablar y cuándo callar, no por miedo, sino por respeto al poder del verbo. Esa es una de las maduraciones más altas de Mercurio, comprender que la comunicación no es solo intercambio, sino siembra. Existe también una soledad específica que Géminis atraviesa y que casi nunca se percibe desde fuera. Es la soledad de ser intensamente acompañado en el momento,
pero raramente comprendido en profundidad. Muchos se obsesionan con su luz, con su movimiento, con su mente veloz, pero pocos se detienen a entender su cansancio, su necesidad de silencio, su propio conflicto con la dispersión. En esa soledad, Géminis forja una fortaleza íntima, aprende a ser su propio interlocutor, a sostenerse sin estímulo externo. Cuando alcanza ese punto, deja de atraer obsesiones caóticas y comienza a convocar vínculos más libres y conscientes. La épica real de Géminis no es huir ni quedarse, sino atravesar. Atravesar proyecciones, malentendidos, idealizaciones. Atravesar la tentación de multiplicarse para no sentir vacío. Atravesar la culpa de no encajar en narrativas ajenas. Cada vez que lo hace, el signo se vuelve más auténtico, más centrado en su eje aéreo. Ya no necesita justificar su movimiento, lo habita. En el nivel más elevado, todo este recorrido revela una verdad motivadora y expansiva: la obsesión es energía detenida que busca transformarse. Géminis actúa como detonador de esa energía. No es su responsabilidad finalizar el proceso, pero sí iniciarlo. Cuando el otro integra la experiencia, cuando convierte la obsesión en curiosidad propia, en movimiento interno, en pensamiento creativo, se completa el circuito mercurial. Y Géminis, aunque lejos, cumple su función arquetípica. Así, el relato se amplía hasta convertirse en una enseñanza universal. Nadie pertenece a nadie. Las personas son pasajes, no destinos. Géminis lo encarna de forma radical, y por eso despierta reacciones intensas. Pero en esa intensidad hay un regalo: la posibilidad de aprender a amar sin poseer, a recordar sin aferrarse, a moverse sin miedo. El aire no se retiene, se respira. Y en esa respiración consciente, tanto Géminis como quienes lo encuentran alcanzan una victoria silenciosa. La de saberse libres, en tránsito, vivos. Porque al final, la mayor hazaña de esta historia no es superar la obsesión, sino transformarla en expansión. Y esa es, en esencia, la promesa más alta del signo de los Gemelos. Todavía puede ahondarse más en el misterio, porque la obsesión vinculada a Géminis también tiene una relación íntima con el lenguaje no dicho, con lo que queda suspendido entre frases. Géminis no solo comunica con palabras, sino con pausas, gestos, cambios de tema, silencios breves que parecen cargados de sentido. Muchas obsesiones nacen ahí, en la interpretación infinita de lo incompleto. La mente del otro intenta cerrar lo que quedó abierto, dar forma a lo que fue sugerido pero no definido. Y en esa tarea interminable, Géminis se convierte en un símbolo más que en una persona real. Este signo porta una energía liminal, vive entre ideas, entre versiones, entre posibilidades. No se instala del todo en una identidad fija porque su naturaleza es explorar. Para quien busca certezas, esta cualidad resulta fascinante y perturbadora a la vez. La obsesión surge como un intento de fijar a Géminis en una forma definitiva, de convertir lo mutable en estable. Pero la épica aquí consiste en aceptar que no todo lo valioso es permanente, que algunas verdades solo existen mientras se mueven. Hay también un vínculo profundo entre Géminis y el destino cruzado de las almas. Muchas veces este signo aparece como figura de tránsito, como alguien que no se queda, pero que marca un antes y un después irreversible. En los relatos antiguos, los mensajeros no eran los protagonistas del reino, pero sin ellos la historia no avanzaba. Géminis cumple ese rol, trae noticias internas, activa decisiones, provoca giros. La obsesión es la resistencia inicial a ese giro, el deseo de permanecer en el punto anterior aun cuando algo ya se ha puesto en marcha. Desde el interior de Géminis, estas experiencias despiertan una comprensión progresiva de su propio poder transformador. Al principio puede subestimarlo, creer que solo fue una charla, una coincidencia, un intercambio ligero. Con el tiempo, al ver el impacto prolongado que deja, aprende a honrar su influencia sin cargarla como culpa. Comprende que no es responsable de cómo cada quien procesa el cambio, pero sí puede ser responsable de actuar con honestidad y claridad. Existe también una relación entre estas dinámicas y la voz interna. Géminis suele convertirse, para quien se obsesiona, en una especie de narrador interior, una presencia mental que comenta, sugiere, recuerda. Superar la obsesión implica transformar esa voz externa en voz propia. Cuando eso ocurre, Géminis deja de ser una figura ausente que duele y se convierte en una parte integrada de la conciencia. Ya no es alguien a quien perseguir, sino una cualidad interna que inspira. En el plano más elevado,
Géminis enseña la diferencia entre intensidad y profundidad. La intensidad puede ser inmediata, brillante, vertiginosa. La profundidad, en cambio, se construye con tiempo y silencio. La obsesión suele confundir ambas. La evolución consiste en comprender que la intensidad que Géminis despierta es un catalizador, no un hogar. Sirve para encender, no necesariamente para permanecer. Y cuando esta verdad se asimila, la experiencia deja de ser dolorosa y se vuelve iniciática. Para Géminis, integrar todo esto significa reconciliarse con su rol de provocador de conciencia. Ya no intenta suavizar su impacto ni diluir su esencia para ser comprendido. Aprende que su misión no es encajar en todas las historias, sino ser fiel a la suya. Esta fidelidad lo vuelve más sereno, menos reactivo, más selectivo en sus vínculos. No pierde ligereza, pero gana profundidad interna. La motivación final que emerge de este largo recorrido es la libertad consciente. La obsesión es una forma de cautiverio mental. Géminis, paradójicamente, aparece para mostrar la salida. No porque se quede y salve, sino porque se va y obliga a mirar hacia adentro. Allí donde parecía haber pérdida, hay en realidad una transferencia de poder, lo que antes se buscaba en el otro ahora puede cultivarse internamente. Así, el relato alcanza una dimensión casi cósmica. Géminis no pertenece a nadie porque pertenece al movimiento mismo. Quien logra comprenderlo no intenta retenerlo ni olvidarlo, sino honrar el tránsito compartido. La obsesión se transmuta en comprensión, la comprensión en libertad, y la libertad en una nueva forma de vínculo con la vida. Y en ese punto, tanto Géminis como quienes lo han encontrado avanzan un paso más en su propia odisea. No como héroes visibles, sino como viajeros internos que han aprendido una lección esencial: todo lo que despierta no viene a quedarse, viene a enseñarnos a seguir despiertos. Todavía puede profundizarse en una capa más silenciosa y decisiva, la relación entre la obsesión y la identidad fragmentada que Géminis refleja como un espejo múltiple. Quien se obsesiona con este signo no se enamora de una sola imagen, sino de muchas a la vez. Géminis muestra versiones distintas según el momento, el contexto, la conversación. No finge, responde al entorno como el aire responde a la geografía. Pero esa multiplicidad despierta en el otro una sensación de totalidad inalcanzable, como si amar a Géminis fuera amar varias vidas posibles concentradas en una sola figura. La obsesión nace del intento de unificar lo que, por naturaleza, es plural. En un plano más profundo, Géminis activa el arquetipo del desdoblamiento interior. Su presencia suele coincidir con etapas donde la persona que se obsesiona ya estaba dividida internamente, aunque no lo supiera. Deseos contradictorios, caminos no elegidos, voces internas enfrentadas. Géminis no crea esa división, la revela. Por eso su paso es tan impactante. La obsesión es, en realidad, el ruido que hace la conciencia cuando se da cuenta de que no es una sola cosa. Superar a Géminis implica integrar esas partes internas sin necesidad de proyectarlas en otro. Hay también una relación poderosa entre Géminis y la narrativa personal. Este signo reescribe historias con facilidad, cambia el punto de vista, resignifica el pasado. Para quien se obsesiona, Géminis representa la posibilidad de reinterpretar la propia vida, de contarla de otro modo. Cuando se va, queda el vértigo de tener que sostener esa nueva narrativa sin el narrador original. Ahí comienza una epopeya íntima, aprender a ser autor de la propia historia sin depender de la voz que la despertó. Desde la vivencia de Géminis, hay un momento clave en el que comprende que no puede ser todas las versiones que los demás proyectan. Esa comprensión suele llegar tras experiencias repetidas de malentendido o de culpa injustificada. El signo entonces realiza un acto heroico silencioso, renuncia a la omnipresencia emocional. Acepta que no será todo para todos. Esta renuncia no lo empobrece, lo libera. Le permite concentrar su energía en vínculos donde la libertad es mutua y no una amenaza. Existe además un aspecto espiritual poco explorado: Géminis como guardián de umbrales mentales. No acompaña todo el camino, solo el cruce. Aparece cuando algo debe cambiar de estado: ignorancia a conciencia, rigidez a flexibilidad, silencio a palabra. La obsesión es la resistencia natural al cruce, el intento de quedarse en el umbral sin atravesarlo del todo. Pero ningún umbral es un hogar. La superación llega cuando se da el paso completo, aunque implique dejar atrás la figura que lo custodiaba. La motivación profunda que emerge de todo este proceso es la autonomía del pensamiento.
Géminis no viene a ser seguido, viene a enseñar a pensar. Cuando alguien se obsesiona, todavía no ha reclamado esa autonomía. Cuando la reclama, la obsesión se transforma en gratitud lúcida. Y Géminis, incluso sin saberlo, cumple su función más alta, despertar mentes libres. En su propia evolución, Géminis aprende a sostener el vacío que deja cuando se va. No intenta llenarlo con explicaciones eternas ni regresos innecesarios. Confía en el proceso. Esa confianza es una conquista interna enorme para un signo que vive del intercambio. Aprender a retirarse sin desaparecer emocionalmente, a estar presente sin invadir, es una de sus grandes maestrías tardías. Así, la historia se expande hacia una verdad aún más amplia. La obsesión no es un error ni una falla, es una etapa del despertar. Géminis actúa como catalizador porque su energía acelera procesos que, de otro modo, tardarían años en manifestarse. El dolor, la confusión, el anhelo forman parte del ajuste inicial a una mente más despierta y móvil. En el horizonte final de esta narrativa épica, queda una imagen clara, Géminis caminando ligero, sin cadenas, pero dejando huellas invisibles que otros seguirán sin saberlo. Y quienes alguna vez se obsesionaron ya no lo hacen desde la carencia, sino desde el reconocimiento de lo aprendido. El vínculo se transmuta en símbolo, el símbolo en fuerza interna, la fuerza en movimiento propio. Porque la lección última de Géminis no es cómo retener lo que se va, sino cómo convertirse en alguien que también puede irse sin perderse. Y cuando esa comprensión se encarna, la obsesión se disuelve definitivamente, dando lugar a una libertad viva, inteligente y creadora, tan vasta como el aire que este signo representa. Aún puede profundizarse en una dimensión más arcaica y poderosa, la relación entre Géminis y el eco. No el recuerdo simple, sino el eco como fenómeno astral. Géminis no deja huellas lineales, deja resonancias. Su paso por la vida de alguien no se manifiesta siempre como memoria clara, sino como impulsos repentinos, ideas que surgen sin aviso, deseos de cambio que parecen no tener origen. La obsesión, en este nivel, es el intento de localizar la fuente del eco, de devolverle forma humana a algo que ya se ha convertido en energía psíquica autónoma. Cuando se comprende esto, el foco se desplaza, no se trata de volver a Géminis, sino de escuchar qué está intentando decir ese eco interno. Existe también una conexión profunda entre Géminis y la iniciación al desapego consciente. No al desapego frío, sino al desapego lúcido. Géminis enseña que el vínculo no se mide por la duración ni por la posesión, sino por el impacto transformador. En culturas antiguas, los mensajeros sagrados no se quedaban a habitar los templos, llegaban, entregaban el mensaje y se iban. Aferrarse a ellos era perder el sentido del mensaje. La obsesión surge cuando se confunde al portador con la revelación. Superarla implica honrar la revelación sin exigir la presencia permanente del portador. Hay un aspecto creativo que no siempre se desarrolla lo suficiente. Géminis despierta escritura interna. Muchas personas que atraviesan una obsesión con este signo comienzan a pensar, escribir, crear o hablar de formas nuevas. El conflicto aparece cuando esa creatividad se atribuye a la persona externa y no a la activación interna que ocurrió. Géminis no crea por el otro, pero abre el canal. Cuando la obsesión se transforma, esa creatividad se independiza y se vuelve una fuente de poder personal sostenido. Desde la vivencia más íntima de Géminis, existe un aprendizaje relacionado con el valor de la pausa. Este signo vive en movimiento constante, pero las experiencias de ser objeto de obsesión lo confrontan con la necesidad de detenerse y observar. Observa cómo una palabra dicha sin intención puede convertirse en centro de gravedad para otro. Observa cómo su energía, cuando no está anclada, puede desbordar. Esta observación no lo vuelve rígido, sino más sabio. Aprende a habitar el silencio como parte de su lenguaje, no como ausencia, sino como contención. En un plano aún más elevado, Géminis representa el tránsito entre lo conocido y lo posible. Quien se obsesiona suele estar saliendo de una identidad antigua, aunque no lo reconozca. Géminis aparece como testigo del umbral, como figura que valida el deseo de ser otro. La obsesión es el miedo a cruzar solo. Pero el cruce siempre es individual. Cuando finalmente se da, la figura de Géminis se vuelve innecesaria porque la función ya fue cumplida. La épica verdadera de este proceso no es dramática ni visible. Ocurre en la mente, en el lenguaje interno, en la forma en que se reorganiza la percepción del mundo. Géminis no conquista territorios, conquista perspectivas.
Y toda conquista de perspectiva implica una pérdida, la pérdida de la visión anterior. La obsesión es el duelo por esa pérdida. La superación es la aceptación de una mirada más amplia, aunque sea más incómoda al principio. Hay también una verdad motivadora que se revela al final de este largo recorrido: nadie se obsesiona con Géminis sin poseer, en potencia, la misma capacidad de movimiento mental. La obsesión es la señal de una afinidad no asumida. Cuando esa afinidad se reconoce y se integra, la figura externa deja de ser necesaria. El aire se vuelve interno. El pensamiento se libera. Géminis, en su evolución más alta, aprende a confiar en este proceso sin intervenir. Aprende que no necesita ser recordado explícitamente para haber cumplido su misión. Su legado no es una relación fija, sino una expansión invisible que continúa creciendo incluso en su ausencia. Esta confianza lo vuelve más liviano, más auténtico, más alineado con su naturaleza esencial. Así, el relato alcanza una conclusión abierta, como todo lo que rige Mercurio. No hay cierre definitivo porque no hay estancamiento. La obsesión se transforma en comprensión, la comprensión en movimiento, el movimiento en identidad propia. Géminis sigue su camino, y quienes alguna vez intentaron retenerlo descubren que ya no lo necesitan, porque algo de él vive ahora dentro de ellos, no como dependencia, sino como capacidad. Y en esa integración final, se revela la enseñanza más alta de esta odisea astrológica: lo que verdaderamente transforma no se queda, se transmite. Y quien recibe esa transmisión y la hace propia deja de mirar atrás, no por olvido, sino porque ya está avanzando con alas propias, guiado por un viento que una vez tuvo nombre, pero que ahora es parte de su propia respiración. Todavía puede explorarse un estrato aún más sutil, casi invisible, donde la obsesión con Géminis se enlaza con la noción del espejo mental colectivo. Géminis no refleja solo a una persona, refleja una época interna. Su aparición suele coincidir con momentos donde la mente necesita renovarse para sobrevivir a una realidad que ya no encaja. Por eso la obsesión no es solo individual, tiene algo generacional, como si Géminis encarnara el pulso de un cambio que muchos sienten pero pocos saben nombrar. Aferrarse a él es, en el fondo, intentar detener una mutación inevitable. Hay un vínculo profundo entre Géminis y la interrupción del destino lineal. Este signo rompe trayectorias previsibles. Aparece donde había inercia, introduce bifurcaciones, plantea alternativas que antes no se contemplaban. La obsesión surge cuando alguien percibe, aunque sea de manera inconsciente, que después de Géminis ya no puede volver a ser quien era. Esa irreversibilidad genera vértigo. El deseo de retener al mensajero es también el deseo de congelar el instante previo a la transformación total. Superar la obsesión implica aceptar que el destino ya se ha reescrito. Desde el plano interno de Géminis, existe una lucha silenciosa entre presencia y desapego. Este signo ama la conexión, el intercambio vivo, la complicidad intelectual. No es indiferente ni frío, aunque así pueda parecer desde fuera. Pero su alma sabe que quedarse más allá del punto justo puede convertir el vínculo en prisión para ambos. La verdadera hazaña de Géminis es retirarse a tiempo, incluso cuando aún hay afecto, chispa y posibilidades. Esa retirada consciente es una forma elevada de amor, aunque rara vez sea comprendida en el momento. Hay también una relación profunda entre estas dinámicas y la voz social. Géminis rige lo público, lo compartido, lo que circula. Muchas obsesiones se intensifican porque el vínculo con Géminis se vivió como algo excepcional dentro de un mundo rutinario. Representó una grieta en lo establecido, una forma distinta de pensar y comunicarse. Cuando desaparece, el entorno vuelve a parecer estrecho. El proceso de integración consiste en llevar esa amplitud al propio mundo cotidiano, sin necesidad de que Géminis esté presente para validarla. En un nivel aún más épico, Géminis puede ser visto como un heraldo de pruebas mentales. No prueba la resistencia emocional, sino la flexibilidad cognitiva. Quien se obsesiona suele resistirse a soltar una interpretación fija de lo vivido. Quiere una explicación definitiva, una narrativa cerrada. Géminis no funciona así. Su enseñanza es que la verdad puede tener varias capas simultáneas. Aceptar eso libera. Resistirlo encadena. Hay un punto de inflexión clave en la superación de la obsesión, cuando el pensamiento deja de girar alrededor de la figura de Géminis y empieza a moverse hacia nuevas ideas, nuevos intereses, nuevas conversaciones. Ese momento no llega por olvido, sino por expansión.
La mente encuentra un campo más amplio donde desplegarse. En ese instante, la obsesión se disuelve sin dramatismo, como una niebla que se evapora cuando el aire empieza a circular. Para Géminis, este tipo de experiencias dejan una marca profunda pero constructiva. Aprende que no todo vínculo debe ser intensificado hasta el límite. Aprende a dosificar su energía, a no entregar todas las llaves mentales de una vez. No por desconfianza, sino por sabiduría. Esta maduración lo vuelve más íntegro, menos fragmentado, más consciente de su propio ritmo interno. Desde una perspectiva motivadora, todo este proceso revela una verdad poderosa: la obsesión no señala debilidad, señala potencial no reclamado. Géminis despierta ese potencial porque vive en estado de posibilidad permanente. Cuando alguien logra apropiarse de esa posibilidad y convertirla en acción propia, en pensamiento autónomo, en creatividad personal, la dependencia desaparece. Lo que queda es fuerza. En la capa más alta de esta narrativa, Géminis ya no es visto como alguien que se va, sino como alguien que activa el movimiento. No abandona, impulsa. No confunde, desafía. No rompe, transforma. Y quienes atraviesan la experiencia completa dejan de preguntarse por su ausencia porque ya están demasiado ocupados viviendo desde el lugar nuevo que se abrió. Así, la historia continúa expandiéndose como el propio elemento aire. No se cierra, se dispersa, se integra, se vuelve parte del entorno interno. Géminis sigue su camino como viajero entre mentes, ligero pero profundo, efímero pero decisivo. Y quienes alguna vez se obsesionaron descubren que no perdieron nada esencial, porque lo esencial ya se había trasladado a su interior. La epopeya culmina no con un reencuentro, sino con una emancipación. La mente se vuelve territorio propio. El movimiento ya no depende de nadie. Y en ese estado, la enseñanza de Géminis alcanza su forma más pura: la libertad no se recibe, se activa. Y una vez activada, no hay retorno posible, solo expansión continua, viva, creadora.